Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a ver todos los temas relacionados con grasas y aceites en el tema llamado lípidos. Dentro de las fuentes de lípidos que tenemos dentro de los alimentos se encuentran lípidos que provienen de fuentes naturales, como por ejemplo sería el aceite que proviene de girasol, que es ampliamente utilizado en Costa Rica, el aceite que proviene de la palma africana, algunos otros lípidos que provienen de otras plantas, ¿verdad? O que propiamente vienen dentro de las frutas, y además vamos a tener otros lípidos de fuentes animales, como por ejemplo la manteca de cerdo, que es característica por acarrear una gran cantidad de sabores. Los lípidos que se encuentran sobre todo dentro de lo que es la yema de huevo. Más adelante vamos a ver en el siguiente curso, cuando veamos el huevo, que gran contenido del huevo, de la parte de lípidos del huevo, se encuentra en la yema y no se encuentra en la clara. La clara básicamente es un complejo de proteínas que más adelante vamos a discutir. Y sobre todo los aceites que provienen de los pescados. Dependiendo del tipo de animal, en este caso vamos a ver, bueno, que tenemos grasa que proviene de animales terrestres, como por ejemplo el cerdo, grasas que pueden provenir de otros animales, como por ejemplo la carne de res, grasas que pueden inclusive provenir o que pueden venir dentro de lo que es la piel del pollo. Va a tener características bastante diferentes a las grasas que provienen de los pescados, porque obviamente tanto el cerdo como el pescado, sobre todo en el caso de los pescados de aguas marinas, van a estar sometidos a diferentes temperaturas o van a vivir en diferentes temperaturas. Entonces las características físicas y químicas propiamente de los ácidos grasos que las conforman tienen que ser diferentes. Obviamente, entre grasas vegetales y grasas animales también, desde el punto de vista fisiológico, vamos a tener diferencias bastante grandes dentro de lo que es la composición, y eso va a marcar, por supuesto, lo que es la funcionalidad que van a tener estos aceites o estas grasas dentro de los alimentos. Dentro de las funciones que van a tener o que van a jugar estos lípidos dentro de los alimentos, vamos a tener estas 6 que se encuentran aquí. Esta primera función, que vamos a subrayar aquí con color azul, que tiene la carita que está disfrutando, ¿verdad?, de un alimento, se refiere a la función que juegan los lípidos dentro de los alimentos, ya sea una grasa o un aceite, que más adelante vamos a ver la diferencia. La función que se encuentra dentro de lo que es el acarreo de sabores. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas de las moléculas orgánicas, ya sean aldehídos, cetonas, o que inclusive pueden tanto dar sabor como dar aroma, ¿verdad? Todas estas moléculas, ya sea de diferentes tamaños, que son las encargadas de darnos el perfil de sabores propio de un alimento, pueden venir tanto disueltas en forma de simplemente que se disuelven dentro de la grasa, o bien pueden venir absorbidas propiamente dentro de lo que es la superficie de la grasa, ¿verdad?, propiamente. Entonces, todos los alimentos que tengan lípidos o los alimentos que tengan una cantidad importante en lípidos pueden funcionar como acarreadores de sabores, simplemente transportando esas moleculitas pequeñas que nos dan a nosotros estos aromas, o esas moleculitas más grandes que nos dan a nosotros ese sabor dentro de su estructura, para que los alimentos nos sepan rico. Posteriormente vamos a tener estas bolitas de helado. ¿Qué quiere decir estas bolitas de helado? Estas bolitas de helado se relacionan con la textura. Los lípidos propiamente juegan una función de dar una textura determinada en un alimento, o dar una textura determinada en otro alimento que los contiene en menos cantidad. Imaginémonos, por ejemplo, este helado, que es el helado que nosotros, por lo general, el helado que compramos en los tarritos, propiamente en el tarrito de la pinta, o el cuarto helado que compramos en la pulpería, o los helados que nosotros hacemos en la casa, que son helados de palito. La textura es completamente diferente. En el caso de estos helados que estamos viendo aquí, que somos los helados comerciales que compramos, esos helados se forman a través de una emulsión que contiene tanto agua, con un montón de moléculas polares, contiene tanto grasas, con varias moléculas no polares que puedan venir disueltas ahí, entre ellos inclusive podría estar la grasa de la leche, y también aire. Esa emulsión que se forma a través de un agente emulsificante hace que la grasa quede dispersa en toda la
o que la grasa simplemente ocupe todo el helado, ¿verdad? O se encuentre propiamente en todo el helado. Y eso nos va a dar a nosotros una textura completamente diferente, mucho más suavecita, mucho más cremosa. Es una buena palabra para eso. Una textura mucho más cremosa que la que nos puede dar un helado de palito hecho en la casa, ¿verdad? Que simplemente es agua con azúcar, leche y el sabor que nosotros le querramos poner. En el caso de esta otra palabra que se encuentra inclusive hecha a base de frutas y de hortalizas, ¿verdad? Que vemos aquí, la A, la D, la E y la K se refieren a las vitaminas. En el caso de la vitamina A es el retinol, en el caso de la vitamina E es los tocoferoles, el calciferol para la D, la vitamina K. Todas estas vitaminas son vitaminas que se consideran liposolubles, que nosotros las vamos a ver más adelante en otro capítulo. Esas vitaminas liposolubles, o sea, solubles en grasa, son esas vitaminas que van a necesitar de una cantidad de lípidos dentro del alimento para poder estar solubilizadas en esos lípidos, en esas grasas, en esos aceites y que puedan entrar a través de ellas al organismo. Fuentes de estas vitaminas, tenemos tanto fuentes vegetales como fuentes animales, pero siempre dentro de estas fuentes van a existir por lo menos una pequeña cantidad de grasa. Y dentro de la dieta de nosotros también tenemos que meter una pequeña o unas cantidades recomendadas de grasa de buena calidad para que propiamente estas vitaminas puedan entrar dentro de los organismos, ¿verdad? Dentro de nuestro organismo. Adicionalmente tenemos esta siguiente función que vemos en estos tomates. Estos tomates son color rojo porque tienen licopeno. El licopeno tiene la característica de ser una molécula, ¿verdad?, muy parecida a los betacarotenos. Es un carotenoide que por una cuestión de conjugación química va a adoptar ese color rojo propiamente. Eso lo vamos a ver más adelante en otro capítulo. Este licopeno, aunque no es una grasa como nosotros la conocemos, un aceite propiamente, tiene una estructura propia, ¿verdad? Una estructura que hace que sea soluble en los mismos compuestos que son solubles las grasas y los aceites, y por eso lo podemos considerar un lípido. Entonces, otra función de los lípidos, conferir color, como los betacarotenos, que está muy presente en la zanahoria, la clorofila que se encuentra presente en todas las hojas de color verde, otro montón de compuestos como las luteínas, que bueno, son parecidos la estructura a los licopenos, al betacaroteno, todos esos que se consideran carotenoides, todos ellos van a dar color y tienen estructuras parecidas a los lípidos. Adicionalmente tenemos la que más conocemos. ¿Cuál es esa que más conocemos? El aceite o la función que juega los aceites como medio para poder cocinar, principalmente porque ellos elevan la temperatura bastante, más allá de los 100 grados, ¿verdad? Podemos tener aceite hirviendo mucho más arriba de los 100 grados y eso hace que los podamos utilizar como medio de cocción para los alimentos, sobre todo para los alimentos, esas frituras que tenemos que hacer a altas temperaturas para nosotros poder formar una concha por encima de la carne y que el agua que se encuentra adentro de la carne no salga propiamente de la carne y nos quede una carne dura. Entonces el aceite, gracias a todas esas propiedades que tiene, o propiedades químicas de los aceites, es que nosotros podemos utilizar como medios muy adecuados para la cocción. Y finalmente vamos a tener en el caso de estos pescados la función nutricional, inclusive lo que es el aceite de bacalao, que más adelante vamos a ver que los pescados tienen aceites bastante insaturados o aceites bastante recomendados en la dieta, entran dentro de la función de los lípidos de los alimentos, ¿verdad? Darnos a nosotros un aporte nutricional bastante adecuado para nuestra dieta. Posteriormente tenemos la clasificación química de lípidos. Este es, digámoslo así, un tema bastante extenso. ¿Por qué podemos decir bastante extenso? Primero podemos decir la clasificación más común de los lípidos. Los lípidos los podemos dividir en dos: en grasas, que son aquellas que a temperatura ambiente son sólidas, o en aceites, que son aquellas que a temperatura ambiente se consideran líquidas, como por ejemplo el aceite de palma, el aceite de girasol, todos los aceites con los que nosotros podemos cocinar.
Grasa, en el caso de la grasa de cerdo, ¿verdad? La vemos a temperatura ambiente sólida, entonces es un tipo de lípido al que consideramos una grasa más allá de un aceite. Además, tenemos que decir aquí, ¿verdad? Que obviamente la temperatura que consideramos como ambiente es la temperatura a la que se asume que se está la mayoría del tiempo, que sería hablando de los 20-25 grados centígrados, que es la temperatura a la cual se considera como temperatura ambiente. Entonces, esa es la primera división, lípidos en grasa y aceites dependiendo de su estado de agregación en el que se encuentren a temperatura ambiente. La segunda clasificación es según el papel que juegan dentro de lo que es los alimentos. Entonces vamos a tener, en el caso de los lípidos, aquellos lípidos que tienen un papel más funcional, ¿verdad? Que son estos lípidos que se encuentran aquí principalmente arriba, que van a tener más bien o que más bien se pueden considerar como lípidos simples, que son los que más, porque un papel funcional está mal dicho, más bien se pueden considerar como lípidos simples, porque son los que nosotros conocemos más o asociamos más a las grasas y a los aceites, que sería en el caso de esto que tenemos aquí, un triacilglicérido, que es simplemente 3 moléculas de ácidos grasos que están esterificadas a una molécula de glicerol. Eso es lo que nosotros conocemos como grasas y como aceites, o como aceites, ¿verdad? Este que tenemos aquí abajo, las ceras, que simplemente es una esterificación de un ácido graso con un alcohol. Estas que acabamos de subrayar en azul son las que nosotros podemos considerar como lípidos simples. Adicionalmente vamos a tener los lípidos compuestos. Son parecidos a los lípidos simples, pero ya tienen inclusive o se encuentran conjugados con otras moléculas que son moléculas que no son de carácter lipídico. En este caso vamos a tener los fosfoglicéridos. Simplemente es una esterificación de los lípidos simples o una esterificación de un lípido simple con una molécula de ácido fosfórico. Eso lo vamos a subrayar en color rojo. Entonces vamos a tener aquí un lípido simple que se encuentra esterificado a ácido fosfórico. Son lípidos compuestos, tienen dos partes, es este que estoy subrayando en color rojo. Simplemente, a diferencia de los lípidos simples, ya tienen algo más. Dentro de ellos también se encuentran los glucolípidos, que simplemente sería igual el lípido simple, pero en vez de estar esterificado a una molécula de ácido fosfórico, estaría esterificado a una molécula pues simplemente un hidrato de carbono, era un carbohidrato como se considera la glucosa. O las lipoproteínas, que están ampliamente o que se encuentran en bastante proporción dentro de lo que es el huevo. Las lipoproteínas como las lipovitelinas que se encuentran dentro de este huevo estarían integradas tanto por lípidos y por proteínas. Adicionalmente vamos a tener todo lo que le vamos a llamar lípidos asociados. Aquí en negro los esteroides, aquí en negro una molécula de clorofila, que más allá de un esteroide, ¿verdad? No es un esteroide, sino que más bien es una molécula de carácter lipídico, o sea que no es soluble en agua y es soluble en hexano, o es soluble en compuestos no polares, pero que nos sirve a nosotros para dar color, ¿verdad? Una molécula que le vamos a llamar un pigmento. Y adicionalmente, en este caso, la vitamina A, el retinol, que es una molécula igual de carácter lipídico, pero que que juega un papel más nutricional, ¿verdad? Juega un papel nutricional y además un papel metabólico en otros procesos propiamente del cuerpo humano. Entonces todos estos color negro son lípidos que les vamos a llamar lípidos asociados. Son moléculas que tienen carácter lipídico, pero que no son ni lípidos simples ni tampoco lípidos compuestos. Algo que no hemos dicho aquí es que aunque tenemos tantas clasificaciones de los lípidos, todo lo que consideremos lípidos va a ser moléculas que son solubles en compuestos como el hexano, compuestos que son no polares, como principalmente compuestos o disolventes como el hexano, y que van a ser insolubles en disolventes como por ejemplo el agua. Adicionalmente, los lípidos los podemos clasificar en dos, en lípidos saponificables y en lípidos no saponificables. La saponificación es esta reacción que vemos aquí arriba, que es agarrar un ácido graso
y utilizar un medio básico como el hidróxido de sodio en este caso, que en presencia de este ácido graso va a dar una reacción de esterificación. Va a romper estos enlaces que está aquí por una reacción de esterificación y va a hacer que se formen 3 ésteres que están solos, que son los que se van a utilizar más adelante, y en este caso este que está aquí, que es una molécula de glicerol, que es lo que queda propiamente una vez que la reacción se dio, ¿verdad? Entonces esta reacción que está aquí, hay algunos lípidos que tienen este oxígeno, ¿verdad? O que tienen esta estructura que los van a dar, como este que está aquí. Los ácidos grasos sí son saponificables, pero hay otros lípidos que no los van a dar, como este otro que ponemos aquí en rojo. El verde sí lo da, el rojo no lo da. Este color rojo que está aquí es una molécula de betacaroteno, que podemos ver que no tiene esa estructura que está ahí, por lo tanto lo consideramos un lípido no saponificable. ¿Qué es importante en esta reacción de saponificación? Que inclusive hay algo que se llama, que más adelante vamos a ver, que es el índice de saponificación, que a nosotros nos da para una determinada muestra de grasa, ¿verdad? Para una determinada muestra de aceites, la cantidad de ácidos grasos o de lípidos saponificables que podemos tener ahí. Entonces hay algo que más adelante vamos a ver. Y otra cosa que además es muy importante en las reacciones de saponificación es que esto que está aquí en color rojo, que es lo que queda una vez que la reacción de saponificación se da, es capaz de disolver tanto el agua como es capaz de disolver tanto la grasa. Entonces se utiliza en forma de un jabón, o se utiliza en forma, bueno, aquí vemos el jabón, ¿verdad? Es una molécula de carácter anfiopático que es capaz de disolver tanto el agua del agua con el que nos lavamos las manos, y tanto la grasa o la suciedad, que es lo que utilizamos para quitar, que es para lo que utilizamos el jabón, ¿verdad? Para quitar esa grasa. Esperamos que todos estos contenidos relacionados con los lípidos sean de su provecho.